una hacienda minera. Las minas regularmente pues saca uno el mineral, son piedras que puede uno sacar, pero eso no es suficiente, puede uno sacarlas, pues tenerlas ahí no se vale nada, se tiene que beneficiar, es decir, entonces la hacienda pasa a ser un elemento importantísimo dentro de este procedimiento para sacar el metal, porque entonces sin un lugar donde se haga este proceso, pues entonces no, aunque tú saques las piedras, pues esas no las puedes vender, aunque las hagas pedazos. Claro, hay algún tipo de plata que es la que le llaman plata en greña, que es muy pura, que llega a encontrarse por ahí en algunos lugares, pero es muy raro. Entonces, bueno, puede ser por un método de fundición, que fue el primer método que utilizaron los españoles aquí. Habrá que decir que los españoles, cuando llegan a esta zona fue descubierta por los soldados de Hernán Cortés. Hernán Cortés, al estar en Tenochtitlan ya conquistada, tiene necesidad para 1522, 1521 se hace la conquista, de más armas. Tiene estaño y tiene un poco de cobre, pero le hace falta mucho estaño para hacer el bronce. Resulta ser que unos indígenas de la zona de Tlaxco, que es un pueblito cercano aquí, es Taxco el Viejo, se llama ahora, ese era el pueblo indígena original, manejaban unas rodajas hechas de estaño precisamente y las intercambiaban en Tlatelolco. Como se sabe, en Tlatelolco se usaban muchos tipos de monedas, en fin, bueno, los que han estudiado un poquito esto, desde esas plumas que se rellenaban de polvo de oro, por ejemplo, o el cacao, que eran las almendras de cacao que se intercambiaban, una gran cantidad de eso. Pero bueno, los de Tlaxco llevaban sus rodajitas y intercambiaban. Entonces eso lo encontró los soldados de Hernán Cortés. Hernán Cortés dijo, ¿dónde hay esto? Vamos, y mandó los soldados para acá. Se dice, y esta es una leyenda, de que cuando regresaban los soldados de Hernán Cortés a la Ciudad de México, en el Cerro de Bermeja, que está hacia el sur, a la salida para Iguala, Acapulco, se desprendieron unas rocas, bueno, estaban desprendidas desde ese tiempo, hizo una fogata y cuando se estaban apagándolas, entonces se dieron cuenta que había unas gotas de plata. Y ahí empezó el detalle. ¿Cuándo fue eso? Pues suponemos, porque eso no tenemos un documento que nos diga que tal fecha encontraron, no, pues no. Pero suponemos que fue más o menos por ahí del 22, 23, mucho. Hay gente que dice, bueno, es probable porque recordamos que Hernán Cortés estuvo en Tenochtitlan tiempo antes. Es decir, antes de la conquista, Hernán Cortés ya estaba dentro de Tenochtitlan y tenía ahí apresado y era posible que haya enviado gente por acá, pero bueno, la cuestión es que a partir de ese momento esta zona se convirtió en un atractivo importantísimo. La Ciudad de México cerca, La Plata pues estaba ahí a flor de tierra, precisamente ahí en el Cerro de Bermeja estaba a cielo abierto los yacimientos y empezaron a llevarse la plata. Es muy difícil ocultarla. Hernán Cortés nunca dijo que había encontrado plata. Tenemos una carta de Hernán Cortés, 1524, donde le dice al rey que ha encontrado el estaño, que encontró una vena de fierro, la de plata. Se queda callado con el tema. ¿Por qué? Bueno, porque si el rey hubiera sabido que había plata aquí, inmediatamente toma control. Entonces, para Hernán Cortés era importante, antes de que ocurriera eso, repartió entre sus allegados tierras y encomiendas por aquí cerca, y empezó él entonces a trabajar esto. Entonces, por esa razón, él tuvo que mandar construir este lugar. Es decir, él inmediatamente empezó a explotar las minas de plata desde sus trabajadores, y tuvo que construir esta fue la primera hacienda de beneficio de metales de plata. Ahora, Taxco se convierte también en el primer real de minas más importante de América Latina, podemos decirlo. ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles al área del Caribe, sí encuentran plata, pero no en las cantidades que van a encontrarlas aquí, en esta zona. Entonces, este es el primer real de minas y comienza a dar una producción tan fuerte que esta plata empieza a irse hacia Europa y empieza a dinamizar entonces pues toda la economía inmediatamente, porque esta plata no se podía detener aquí, sino que estaba siempre volando.
y una parte importante pues se iba a Europa. Entonces es la importancia de esta zona. Ahora, la hacienda siempre fue necesarísima, pero esta hacienda tiene una característica además, es una hacienda de beneficio hidráulico. ¿Qué quiere decir? El uso del agua para la molienda de los metales. Y entonces la construcción que ustedes ven, los arcos y todo eso, son lugares para llevar el agua. Todavía aquí tenemos un vestigio, detrás de ustedes está un pedazo de acueducto, esa era una pared, porque posteriormente, para 1555, se descubre un nuevo método de azogue o mercurio. Es decir, se hace el mercurio, se mezcla con la molienda de minerales de plata y se separa a través del mercurio la plata. Entonces, este método, pero el problema de ese método es que no todos los metales podían ser utilizados bajo esa dinámica. Había metales muy puros que no valía la pena usar el método entonces se siguieron usando los dos métodos. Pero a partir de 1555 entonces hay un cambio importante en algunas haciendas, y este fue el caso de esta también. ¿Por qué? Porque van a tener que construir algunos patios. ¿Ustedes se imaginan construir patios aquí en la zona de donde hay montañitas? Pues es todo un tema, ¿no? Pero bueno, se trataron de hacer. Ahorita vamos a pasar por ahí, por algunos patios. Y bueno, otra cosa importante es que los indígenas tenían que subirse a la amalgama y con los pies, por supuesto sin zapatos ni guaraches, mezclarla hasta que finalmente pasaban 2 o 3 semanas, 4 hasta 5 semanas, hasta que estuviera lista para poder hacer la separación de la amalgama. Se perdía mucho azogue. Finalmente aquí también en Taxco se logró un minero, por eso ya estamos hablando del siglo XVIII, lograron construir una llamada capellina, que era una campana donde se metían las bolas ya de azogue con la plata, se le ponía fuego, el mercurio no se podía salir y ahí se condensaba y se volvía a recuperar. Entonces fue un gran descubrimiento hecho también aquí en Taxco. Por eso es un centro minero muy importante, y la hacienda del Chorrillo pues es la primera hacienda minera, porque después ya va a haber más haciendas, aunque les digo del tamaño, además hidráulica, porque no había solo hidráulica, sino también había de fuerza humana y de animal, fuerzas animales. Esas son las fuerzas que movían a la hacienda. Y gracias a eso, bueno, pues empezó a hacer toda la explotación de los metales aquí en Taxco. Entonces vamos primero a ver nada más el acueducto para que vean la dimensión. Perdón, ¿y aún hay plata en Taxco? Sí, claro. Sí, ahorita lo que pasa es que hay una huelga que tiene más de 13 años. Una huelga de mineros. Está Sombrerete, Taxco y no recuerdo, Cananea. Aunque Cananea creo que ya terminó su huelga, pero aquí en Taxco ya tienen 13 años de huelga. No se ha sacado plata y está. Y sigue habiendo plata. Según esto, los mineros daban, pues, por eso no se quisieron salir del tema, porque habían visto que la beta seguía para más. Entonces, sí hay, pero la plata que ustedes pueden ver en Taxco, la que se vende así, pues viene de otros lados de México, incluso la de Perú. Estaba el molino, donde había rastras. Grandes piedras que se movían. Primero empezaba la molienda, entonces se dejaba caer el agua, movía la rueda, se movía el eje y empezaba la molienda. Entonces los indios pues comenzaban a echar ahí el mineral. Una vez que ya estaba molido, digamos, al grado que querían, cuando fue descubierto el método con mercurio, tuvo que hacerse mucho más polvo para que se mezclara bien con el mercurio. Entonces tuvieron que inventar piedras mucho más precisas, incluso había unas tabonas que le llamaban, que eran a base de golpe también, pero también movidos por fuerza hidráulica. Entonces, todo esto, los indios, por supuesto, importantísimos, la fuerza de trabajo era indispensable. Es decir, podía haber mucha plata, pero si no había fuerza de trabajo, pues ¿cómo, no? Entonces, la fuerza de trabajo para las minas comenzó a traerse primero con los indios encomendados,
posteriormente una serie de ordenanzas que, por cierto, habrá que recordar y reconocer que algunas autoridades antiguas eran más sensibles, digamos, al tema del entorno. Hubo prohibición para la explotación de los montes, protección para que los mineros no usaran los renuevos, que cuidaran precisamente las macas de los árboles que ya estuvieran más duros para cortarlos. Entonces, a mí sí me sorprendió porque ese encuentro, estábamos hablando de ordenanzas de 1540, aquí en Tasco. Entonces, todavía en los 40 todavía el Potosí no había Potosí, había centros mineros pequeños. Hasta los 60 se descubre el Potosí y empieza una gran producción de plata de barro en el Perú, Bolivia. Sin embargo, Tasco desde entonces, en el siglo XVI, fue el centro más importante. Gracias a esta plata de aquí de Tasco se descubren las minas de otros lugares como Pachuca, San Luis Potosí, Guanajuato, en fin, o sea, todo hacia el norte, y todos esos centros mineros, y todos trabajando con los mismos sistemas, habrá que decir, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, todavía en el siglo XIX se trabajó con los mismos métodos de cianuración, yo sigo con el de cianuración, pero es el que sustituye, método de amalgamación que se llamaba, y método de fundición, eran los dos que estaban. Se descubre el método de cianuración, y entonces, y también ya los elementos mecánicos para la molienda, y entonces ya las haciendas empiezan a dejar de ser útiles. Ya es muy caro el mantenimiento y algunas de esas comienzan a ser abandonadas ya bajo el nuevo método. Estoy hablando ya del siglo XIX. Ya ocurrieron muchas cosas. Aquí en Tasco ya ocurrieron cosas, por ejemplo, la revolución de independencia, simplemente. Eso paró todo también aquí. Los soldados venían y bueno, hay toda una historia, no voy a entrar en detalles, pero ahí está esa historia también. No se pudo recuperar la minería hasta entrado el siglo XIX, ya cuando empiezan a venir inversionistas extranjeros y bueno, se empieza a reactivar un poquito la economía. Ya cuando llega este nuevo método, ya para el siglo XX, que está empezando a recuperarse, ¿y qué creen? La Revolución Mexicana, ¿no? Y aquí aparece Emiliano Zapata, andaba por aquí, bueno, no es, pero sus soldados, y otra vez, pero nunca dejó de producir, eso sí habrá que decir. Aún a pesar de las dos revoluciones que tuvimos, los mineros siguieron produciendo, no al mismo nivel, por supuesto, pero sí se siguió con la producción. Entonces, solamente ahora que estamos en la huelga, ahí sí se dejó de producir total y absolutamente. Pero claro, ya estas haciendas ya no tienen servicio, así que esta hacienda pasó a ser pues abandonada. Alguien la recuperó, hicieron un gran hotel, el hotel de los señores Sullivan. Luego los señores Sullivan vendieron, bueno, se dice que la expropiaron, se dice que muchas cosas, pero la cuestión es que el gobierno del estado la tomó, tratando de sacarle provecho a que era un hotel de gran lujo y que tenía un gran éxito, pero tomándolo el gobierno, pues entonces se vieron en problemas para poder dar mantenimiento a todo esto, porque este mantenimiento de este tipo de instalaciones es costosísimo. Entonces el gobierno tuvo que hacer un comodato con la UNAM en 1982, 83, por ahí. El gobierno de Ruiz Massieu, Francisco Ruiz Massieu, hizo un comodato con la UNAM se hizo cargo para el 90, estamos hablando de los 90. En 92 llega el CEPE, finalmente la hacienda se convierte en un centro de educación que hasta la fecha es, ¿no? Esto es lo que ahora tenemos, y la UNAM se hace cargo de todo el mantenimiento, precisamente como ustedes lo pueden ver. Así todo este trabajo que se está realizando aquí seguramente van a ser una tarima para que se haga presentaciones de teatro, en fin. Entonces, esta es la importancia de esta hacienda también, ¿no? de que se ha ido transformando. Digamos que la historia del inmueble en sí misma, pues es toda una historia, ¿no? Vamos a seguir adelante para ver los espacios nada más. Un motorcito de buena calidad a fundición. Ahí están los hornos, todavía tenemos ahí algunos vestigios de los hornos antiguos
que se construyeron. Algunos de ellos no son del siglo XVI, por supuesto, ya son del siglo XVII, XVIII, pero pues bueno, ahí está. En todo caso se podrían funcionar. Los señores Sullivan aprovecharon, porque habrá que decir también que el que compró las ruinas de lo que fue la hacienda de beneficio, un señor David Adler, que era un arquitecto norteamericano. Él quería venir a vivir aquí, establecerse, pero pues se enfermó y ya tuvo que cambiar de planes, se tuvo que regresar a Estados Unidos, y cuando vendió la hacienda a los Sullivan, lo único que les pidió de condición es que respetara todos los elementos de la antigua trabajo minero. Increíble, o sea, un extranjero protegiendo nuestro patrimonio, increíble, y por esa razón respetaron lo más que pudieron. Reutilizaron algunas cosas, como la casona, porque no tenía ese piso de arriba, ahí la reconstruyeron los Sullivan, pero con base en esa idea de que se respetara todo vestigio de tipo antiguo. Por esa razón tenemos todavía algunos elementos que nos permiten pues, disfrutar este lugar. Ustedes están pisando los espacios que tienen pues, desde la década de los 30 del siglo XVI. Están ahorita pisando igual que pisaban aquellos personajes que anduvieron por aquí desde ese tiempo, ¿no? Así que disfrútenlo. Vamos hacia arriba. Sí, este es un elemento de los señores Sullivan. En Taxco, regularmente si ustedes caminan por las calles, se van a encontrar tapetes. Muchos de estos son herencia de los antiguos olmecas, en todo caso, como idea. Pero los señores Sullivan tenían muchos amigos que eran artistas. Entonces, algunos de ellos vinieron y este fue el elemento que adoptaron los Sullivan como su insignia, digamos su escudo. No sé si es una HC, ¿no? HC, pues puede ser, pero también puede ser de Piscis. En fin, o sea, porque allá está la de los vientos, allá tenemos otro del ángel, ¿no? El patio del ángel, ese donde hay un angelito ahí. En fin, o sea, son varios detalles que son era de allá hacia el Cárcamo, ¿no? Ajá, y aquí salía el eje, acá salía el eje. y ahí daban vueltas las piedras. Nada más que la construyeron así como una fuentecita. Todavía tenemos una hacienda, si gustan antes de irse para sus países, ojalá y puedan visitar la hacienda de San Juan Bautista. ¿Dónde está? En Taxco el Viejo, precisamente. 10 minutos, 15 minutos. Por un amigo que tenían ellos, Valentín Villaureta, y bueno, le pusieron patio Valentín. Pero en este patio también se hacían las amalgamaciones, es decir, se necesitaban varios patios. Entonces, aquí tenemos unas escaleras cuyas dimensiones son adecuadas para algo. O sea, no es nada más porque así es más bonito, es más cómodo. ¿Saben para qué se usaban estas escaleras de ese modo? Para los animales. Los caballos y los burros podían subir y bajar con estas hachas. Con la carga. Sí, con la carga. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, todo adecuado. Es decir, toda esta parte, eso que se ve que parece ser una capilla, pues era más bien un horno porque algunos minerales tenían caparrosa y azufre. Entonces, después de molerlo, los que tenían estos metales, los que tenían estos elementos de caparrosa y azufre, entonces los ponían a calentar el horno como si fuera pan, metían lumbre, fuego, y después ponían el cernido ya de los metales para que la caparrosa y el azufre se esfumaran, y entonces podría pasar a la amalgamación. Trabajito, ¿verdad? Imagínense ustedes todo eso. Pero bueno, todo eso había indios, a lo bárbaro, entonces no había mucho problema. Aunque esos indios, habrá que decir, muchos de ellos se azogaban, porque cuando estaban moliendo o mezclando la amalgama, respiraban los vapores, algunos se les caían los dientes, el pelo, se ponían de color verde, algunos se morían, otros no, se salvaban. Pero pues los que se morían, pues había muchos. ¿Y tenían salario o no? Sí, había salarios, pero pues... Vamos hacia arriba. Sí. Pero seguramente es inseguro de... A un lado donde estamos sesionando está el patio del ángel que mencionaba el doctor.
Cuando bajen en cualquier momento pueden también conocerlo, está abierto y ahí es donde está el horno. Normalmente lo confunden con una capilla. Exacto, por esa cúpula. Pero era para el pueblo, para sí. Vamos hacia arriba. Sí. No lo dudo. En mayo de 1965, por ejemplo, nosotros, chamacos, nos subíamos a bañar a las pozas que estaban arriba de ese río, del Chorrillo, se llama pues el Chorrillo, pero pues ya está muerto ese río ahora, no dio agua, más que en tiempo de lluvias, pero ese digamos nombre se le fue asignado a la hacienda de esta parte de la hacienda, porque originalmente esta hacienda se llamaba Cantarranas, Hacienda de Cantarranas, que era la que construyó Hernán Cortés. Después fue dividida en el siglo XVIII, una parte quedó arriba, en la carretera ya en el siglo XIX comenzó a pasar ahí en esa parte donde están los arcos, dividió entonces la hacienda en dos partes, pero esta agua continuaba desde esta zona con otros cárcamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 15 cárcamos hacia la zona de abajo. Imagínense ustedes los tiempos de molienda y la cantidad de plata que salía. Por eso, y solamente estamos hablando de estas haciendas que están en la zona de Cantarranas. Había otro real de minas en Tetelcingo, donde está Santa Prisca. Había otro real de minas en Tenango, más hacia el sur. Entonces eran una producción tremendísima de plata de aquí. ¿Y qué pasaba con esa plata? Europa. Y después, con la nao de China, a China. Y la globalización, ¿no? Entonces la plata tasqueña llegó por todos lados. Sigue llegando ahora de otra forma, digamos, con trabajo de los plateros. Que ese es otro proceso histórico. Nada más les digo rápido, porque ya estamos terminando con el tema de la hacienda, hacienda minera, pero digamos que en la década de los 30 del siglo pasado, del siglo XX, llegó aquí un señor que era arquitecto también, William Spratlin. Tuvo, con sugerencias de otras personas, le sugirieron que para que se mantuviera, porque no tenía cómo mantenerse, pues que comenzara a trabajar plata, algunos de los artesanos. Fue por unos artesanos que trabajaban en Iguala. En Iguala trabajan el oro, son gente que también hay oro hacia esta zona de Guerrero, por Campo Morado, por arriba, en la parte superior. Y pues en Iguala había esos orfebres y se los trajo William Spratlin, los convenció de que se vinieran a trabajar plata. Lo que pasa es que el trabajo de plata es más corriente que trabajar oro, ¿no? Entonces una gente que trabaja oro, pues difícilmente va a cambiar a plata. ¿Por qué? Porque pues el oro es más, es otra cosa. Ganas más rápido, en fin, tiene sus ventajas. Pero bueno, esos señores los convenció. Finalmente William Spratlin hizo ese experimento, comenzó a hacer esa labor y comenzó a contratar ayudantes. Esos ayudantes aprendieron de estos orfebres que venían de Iguala y empezó una diseminación del conocimiento. Y como el trabajo en plata se requiere muy poca herramienta, realmente son con unas pinzas, unas tijeras, incluso puedes hacerlas, las pinzas no tal vez, pero tijeras, por ejemplo. Los herreros, pues aquí teníamos herreros, porque en la minería se usaban los herreros. ¿Para qué? Pues para afilar las cuñas, en fin. Entonces teníamos herreros, hacían algunas de las herramientas, y finalmente ser un platero se convirtió así como en un elemento importante para algunas familias, y empezó la diseminación. De pronto había ya 3, 4, 5, 6, 7 tallercitos, luego esos enseñaban a otros y se multiplicaba. No había una idea de proceso, es decir, no había una idea de que eso ocurriera, sino que ocurrió por una situación
dinámica de la misma sociedad. Al grado que el señor William Spratlin pues tuvo para incentivar, por ejemplo, para que hubiera creatividad, para que la gente fuera creativa, hiciera algunos nuevos diseños, hizo un concurso de plateros, que todavía se permanece, el concurso de los plateros para ver quién hace la mejor joya, y bueno, hay jurados, etc. Y eso da origen también a lo que conocemos como la Feria de la Plata, que actualmente se va a realizar aquí en la zona de Taxco. Pero ese es otra historia. Sí, aquí la dejamos. Este era el gran aljibe que daba entonces agua hacia la zona de los demás cárcamos que estaban hacia abajo. Pues una vez que comenzaba el procedimiento, abrían la compuerta, empezaba, y una vez que se terminaba, le cerraban, cambiaban ya lo que habían molido y volvían a empezar, día y noche. O sea, no crean que había turnos, 2 turnos nada más, el de día y el de la noche. Igual se pasaba en Perú, lo mismo tema. Por la cuestión del jardín botánico, tenemos aquí a nuestro compañero Edgardo que nos va a hacer favor de explicarles algunos detalles. Pero ¿por qué es importante el Taxco? Bueno, porque Taxco, digamos la flora de Taxco es de las más importantes en términos de México, es decir, su diversidad, su variedad tan tremenda que tenemos aquí en la zona de esta sierra, la hace muy importante. Entonces, tuvimos nosotros aquí a una familia de Juan Ruiz de Alarcón. ¿Alguien sabe quién es Juan Ruiz de Alarcón? Los literatos, nada, aquí no estoy. Bueno, Juan Ruiz de Alarcón tenía un hermano que se llamaba Hernando Ruiz de Alarcón. Él fue un cura que en ese tiempo, década de los 80s, 90s del siglo XVI, se preocupó mucho por recuperar las tradiciones de los indígenas, porque hacían muchos ritos y hacían cosas, y de pronto usaban muchas hierbas, muchos tipos de hierbas. Entonces este señor lo que empezó a hacer es un estudio de todo eso, hizo una recuperación, una recopilación, ahí lo tenemos en la biblioteca si gustan verlo, hizo un librote, ¿no? Debido a que él empezó, digamos, ese estudio de botánica, pues nosotros aquí decidimos ponerle, decidimos porque estoy varias gentes, propusimos esa idea de que se nombrara el Jardín Botánico Hernando Ruiz de Alarcón, y ese es el nombre que tiene actualmente. Y bueno, me dio mucho gusto conocerlos y muchas gracias por su atención. Bienvenidos. Disfruten este centro minero, el primer centro minero de América. Muchas gracias, Rodrigo. Publicó un libro recientemente, precisamente salió en la pandemia, que está enfocado precisamente en todo este periodo histórico de la región. Taxco, minería del siglo XVI hasta principios del XVII. Por si alguien lo quiere adquirir, está aquí a la venta. Y bueno, ya adelantaste algo sobre el espacio que ocupa la parte alta de la ex hacienda. Está dedicado pues a la botánica de la región principalmente, y es un lugar donde nosotros desarrollamos diferentes actividades sobre educación del medio ambiente. Es un brazo importante de nuestra actividad aquí en ICEPE con la comunidad y con la región. Y desde hace pues ya 5 años, Edgardo es biólogo, también egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y es quien está a cargo. No queríamos dejar pasar este momento para que lo conozcan y hacer un recorrido de 10 minutos a lo mucho, que vean lo que estamos haciendo y bueno, cómo está organizado. Edgardo pues es el que cuida, junto con un equipo de personas que empezaron haciendo jardinería, pero que se han ido capacitando y hoy pues ya pueden atender grupos y hacer diferentes talleres de ecotecnias. Está dividido en 4 secciones, que son las plantas medicinales y comestibles, sobre todo tratando de recuperar la tradición de la culinaria o gastronomía pues más vernácula, original o prehispánica, y también la herbolaria, la medicinal. Cactáceas, suculentas, arboretum,
y epífitas. Entonces él es el experto y él les va a conducir. Otro dato importante, este conjunto de casas o de gran casa es donde está alojada la biblioteca de nuestra aquí casa del CEPE, y también le pusimos el nombre alusivo al literato, ¿no? Aquí de Taxco, Juan Ruiz de Alarcón, y está en resguardo el archivo histórico municipal de Taxco. O sea, toda la memoria documental que se tiene o que se ha ido, digamos, o sea, que se logró concentrar porque está bastante fragmentada, está aquí. El documento más antiguo es de 1666 hasta la década de los 80. Son 4. ¿Dónde está por acá nuestra amiga bibliotecaria? ¿Dónde estás? Ah, bueno, también tenemos una bibliotecaria. No vamos a poder pasar, fue uno de los también espacios que se dañó más con el sismo del 2017, pero aquí es donde está nuestra biblioteca. ¿Cuántos volúmenes tenemos? Aproximadamente 5,000 volúmenes, principalmente de literatura mexicana, literatura hispanoamericana, inglesa, enseñanza del español, enseñanza del inglés, la historia. Tenemos un repertorio muy amplio de la historia de Taxco. Aquí van a encontrar varios libros sobre la historia de Taxco, desde el libro del maestro Rodrigo y de otros autores que han hablado de Santa Prisca, de todo el arte importante de Taxco, porque la iglesia de Santa Prisca es una de las iglesias más importantes a nivel mundial por el barroco. Es una de las máximas expresiones en el centro. Sí. Vamos a visitarla mañana. Tenemos un recorrido especial con uno de nuestros profesores y él ya va a ahondar más en esto. Y bueno, esperemos que los que trajeron libros pues nos quedemos con algún título y tenerlo aquí. Se puede visitar de manera más digamos personal, particular, por lo mismo que está en riesgo, y bueno, pues aquí estamos. Sonia, muchas gracias. Bueno, qué bueno que lo pregunta. A raíz del sismo, como nos quedamos sin espacios para la docencia, tuvimos que improvisar mucho. Pedimos el apoyo de algunas escuelas locales aquí y nos dieron alojamiento para seguir con nuestra actividad en un colegio desde religiosas, y nos pudimos seguir adelante, y entonces nos dimos a la tarea de construir nuevas aulas. Esas son nuevas, las inauguramos ahora en marzo de 2022. Hubo un acto que vino pues la nueva secretaria de Desarrollo Institucional, ya pues digamos las autoridades universitarias de aquí de la UNAM, pero son espacios totalmente acondicionados, ya con pues toda la digamos, infraestructura de voz y datos visual para poder dar clases de manera pues muy profesional. En algún momento, cuando vino el comité organizador, queríamos hacerlo acá arriba, pero dijimos no, pues la subida hasta acá, ¿no? Está un poco complicado.